Listo. Bueno, en este video vamos a realizar hoy la capacitación sobre la línea de tecnología. Hoy nos lo da pues nuestra marca JM, que es multimarcas, y veremos toda la capacitación comercial de los tips importantes para que nosotros como asesores comerciales le podamos dar una buena asesoría a nuestro cliente y nuestro cliente tome la mejor decisión, digamos, con una buena asesoría. Va a ser básica en el entendido de que sea información relevante como tal. Eh, Normalmente nos demoraremos una hora, hora y pico, pues, lo que logremos llevar la capacitación, pero es de suma importancia, digamos, recibir esta información en aras de poder generar unas ventas muy transparentes y muy claras frente a nuestro cliente. Nos acompaña hoy Johnny Moreno, que es el gerente de JM y también hace mucha función comercial referente a toda esta línea de tecnología. Johnny, bienvenido y el escenario es todo suyo. Johan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias muchachos por atender esta capacitación. Espero pues de que sea de gran ayuda para todos y sobre todo lo que decía Johan, muy importante entender lo que vendemos, entender las necesidades del cliente para poder satisfacer eh, su necesidad. Digamos que en todas las líneas que manejamos, como lo decía Johan, pues como gerente de JM Multisistemas y a su vez como gerente de Facil Créditos, digamos que en la generalidad uno puede entender cuando una persona le habla a uno de que necesita una nevera, una lavadora, ¿cierto? Y normalmente pues ya tenemos como una noción porque hemos estado más familiarizados con este tipo de productos. Sin embargo, ya en la parte de tecnología, digamos que se requiere una atención importante y entender, digamos, los alcances de cada computador, para qué sirve, para qué no sirve, porque, digamos, nos vamos a encontrar con escenarios donde vamos a atender de pronto un arquitecto, un ingeniero de sistemas en la cual, o un abogado, donde las necesidades en el desempeño de la máquina del computador que requieren son totalmente diferentes. Entonces, digamos que el computador que necesita una profesión como lo es una persona que estudie psicología, que estudie para ser abogado, digamos que las necesidades son diferentes a una persona que está estudiando arquitectura o que es ingeniero civil, ¿cierto? Entonces, cuando le vendemos un computador a un abogado como si tuviera las capacidades de un ingeniero civil, seguramente se va a sobredimensionar en presupuesto. Y a su vez, cuando le vendemos un computador a una profesión que requiere mayor desempeño, el problema después va a ser para nosotros como compañía, porque se va a acercar a nosotros y nos va a decir, venga, no, el computador que usted me vendió, sí, muy chévere, las cuotas muy cómodas, pero al final del día es un computador que no satisface mi necesidad, porque los requerimientos que yo tengo como usuario son diferentes. Yo tengo, entonces, en ese punto hay que entender muy bien para cada escenario, ¿cierto? Entonces yo voy a iniciar la presentación. A Milton yo le envié esta hojita en PDF, que es una ayudaventas que diseñamos para perfilar al cliente, que vamos a hablar ahorita más adelante. Por ahora yo voy a iniciar con la presentación y ya vamos a llegar a esta hojita. Lo que decía Johan, voy a tocar unos temas técnicos, pero muy por encima, para que tengan la noción y sepan de qué estamos hablando, para poder ya después llegar a esta hoja de perfilamiento de clientes. Listo. Entonces voy a iniciar mi presentación acá. ¿Me confirma si están viendo en este momento una pantalla que dice Facil Créditos? Sí, Johnny, Sí, muy bien, señor. muy bien. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Esta capacitación la vamos a enfocar en la línea de cómputo e impresoras. Mi nombre, para los que no me conocen, me presento nuevamente, es Johnny Moreno. En esta capacitación vamos a hablar entonces de lo que es la línea de cómputo e impresoras. Nosotros en Facil Créditos en este momento no estamos manejando la línea de celulares, pero con los nuevos convenios que se vienen con Check,
Seguramente que vamos a volver a incursionar en esta línea porque pues por esa línea ya podríamos manejarlos y es un producto que lo piden muchísimo. Lo piden muchísimo, digamos que por políticas de Facilcréditos, en este momento no lo estamos trabajando. Seguramente más adelante con unas herramientas que vamos a ir desarrollando, vamos a poder incursionar nuevamente esta línea dentro de nuestro portafolio Facilcréditos. Pero lo que sí es una realidad es que con el convenio Check que vamos a tener, vamos a ingresar nuevamente con esta línea de celulares y financiarlos a través de este canal. Listo. Pero por ahora esta capacitación nos la vamos a enfocar en la línea de cómputo e impresoras. Esta es la agenda que tenemos. Vamos a hablar de nuestra filosofía, generalidades de computadores, cuáles son los principales componentes de un computador, el ayudaventas que le estaba mencionando ahorita para lograr el perfilamiento del cliente. Vamos a hablar también de cómo abordar un cliente, qué marcas distribuimos, qué marcas de computadores y impresoras distribuimos, el catálogo que estamos manejando actualmente de productos, gestión de garantías y al final, pues preguntas e inquietudes. Como lo decía Johan, en nuestra filosofía está asesorar al cliente con la verdad. Nos interesa muchísimo que no es hacer una venta por hacerla, lo que hablábamos en la capacitación del día de ayer, es poder hacer una venta bien asesorada, una venta vendiendo con la verdad de los productos, de las capacidades y ventajas que tiene cada uno de los productos que vendemos. ¿Por qué? Porque esto al final del día se convierte, no hay nada más bonito que la publicidad que se hace a través del voz a voz, ¿cierto? Entonces, cuando uno atiende bien a un cliente, cuando uno da un buen servicio, seguramente que nos va a referir muy bien ante otros clientes y seguramente nos va a volver a comprar cuando termine de pagar su crédito. Entonces, el primer concepto y en general, no solo para la línea de cómputo, sino en general para todas las líneas, es asesorar al cliente con la verdad, hablar con la verdad, con la transparencia, y si en algún momento nos llegan a preguntar algo que de pronto no sepamos, para eso estamos nosotros acá, para apoyar, o los mismos impulsadores, ayudar a responder las preguntas de cada una de las líneas de negocio que manejamos. No es hablar siempre con la sinceridad. Si no sé la respuesta, le digo, señor cliente, esa pregunta no la sé, pero deme un minuto, llamamos a la persona que sí sabe, le preguntamos, lo contactamos y resolvemos esa inquietud que usted tiene. Porque yo les digo, muchachos, con la capacitación que van a recibir el día de hoy, por estadística, más o menos el 85% de las personas que ustedes van a atender para venderles un computador, una impresora o un celular, saben menos de tecnología de lo que saben ustedes, ¿cierto? Obviamente nos vamos a encontrar con un escenario en el cual nosotros vamos a encontrarnos con un ingeniero, con el niño que sabe muchísimo de tecnología y seguramente que va a saber más que ustedes, pero mi invitación es a que se sientan tranquilos de que con la información que van a recibir es información pertinente para que ustedes puedan perfilar adecuadamente la necesidad de un cliente. Entonces, ese es nuestro primer ítem, asesorar, nuestra primera filosofía, asesorar al cliente con la verdad. Entendiendo, hay que entender para qué lo necesita, entender la necesidad del cliente, en qué escenario lo va a usar. ¿Es un niño de colegio? ¿Es una persona de universidad? ¿Es un profesional? ¿De qué línea de las profesiones pues, que tenemos, ya sea de psicología, de ingeniería, de arquitectura? Poder perfilar muy bien al cliente, entender esa necesidad y sobre todo no ofrecer falsas expectativas al cliente si no las sé, no prometerles cosas que de pronto ustedes no saben ni están seguros si sí lo puede hacer o no lo puede hacer, siempre basados como en ese primer principio. Asesorar con la verdad a partir del conocimiento sobre los productos que ofrecemos. Hay que conocer muy bien toda la línea de productos y los alcances que podemos lograr con ellos. Y repito, no se sientan ahogadas, no se sientan solos. En el momento que tengan alguna duda frente a una venta de cómputo, aquí estamos para ayudarles a resolver esa pregunta, ¿cierto? Lo mismo pasa con la línea de otras líneas del portafolio. Están siempre las marcas dispuestas a ayudarnos a responder. Entonces, ustedes son nuestra punta de lanza de cara al cliente, pero detrás de ustedes quiero que tengan la confianza y la seguridad de que hay todo un equipo de trabajo que puede respaldarlos en el momento de su venta. ¿Listo? Entonces, ese es como nuestro punto de nuestra filosofía. Ya adentrándonos un poquito a las generalidades de los computadores como tal,
pues sabemos y conocemos que un computador es un dispositivo electrónico que puede transmitir, almacenar, recuperar y procesar información. ¿Qué es lo que busca un computador? Es capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a velocidades de millones. Lo que busca un computador siempre es hacer las tareas mucho más fáciles, mucho más llevaderas, mucho más de una respuesta más inmediata y con una información muchísimo más veraz. Para eso están diseñados los computadores hoy en día. Ya digamos que alrededor de eso nacen una cantidad de necesidades, como estar conectados entre las familias, estar conectados en las empresas, estar conectados en las universidades para todo el ámbito académico. Pero básicamente ese es el concepto general para lo que sirve un computador. Básicamente es para poder procesar información mucho más rápida y veraz, para desarrollar nuestras tareas y nuestras actividades diarias. Voy a hablarles así a grosso modo de los principales componentes que tiene un computador, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales componentes? Un disco duro, un procesador, una memoria RAM y sistemas operativos. Esos son los 4 conceptos que tenemos que tener muy claros, y si en algún momento alguno llega a tener alguna duda, alguna pregunta, me habla y me dice y la vamos avanzando. Pero esos son los 4 conceptos que hay que tener muy claros. Disco duro, que es almacenamiento; procesador, que es velocidad de procesamiento; y memoria RAM, que es velocidad de ejecución. Sistemas operativos y programas, que son los que permiten ejecutar y visualizar e interactuar con esas partes físicas. Entonces me voy a ir adentrando en cada uno de estos conceptos, conceptos muy comerciales, como decía Johan, no tanto la parte técnica como tal, sino realmente cómo este concepto yo lo llevo a una parte comercial. Entonces, cuando hablamos del disco duro, el disco duro es el dispositivo de almacenamiento que permite guardar toda la información del computador: fotos, música, videos, archivos de texto, hojas de cálculo, entre otros. Las capacidades van desde de 250 gigas hasta 4 teras de almacenamiento. Listo, pero cuando le hablamos a una señora que le quiere comprar su computadora a la nieta porque está en el colegio, y usted le habla que tiene 250 gigas de almacenamiento o que tiene 1 tera de almacenamiento, seguramente esa cliente pues va a quedar en las mismas, porque ella no sabe qué quiere decir 1 tera, no sabe qué quiere decir 500 gigas, y es natural que no lo sepan porque no son técnicos. Pero los conceptos comerciales, digamos, que tenemos que hablar acerca del disco duro, es que en una sola giga de almacenamiento, usted podrá almacenar 400 videos, podrá almacenar alrededor de 6.000 fotos. En una sola giga, usted podrá almacenar 400 canciones, 600 archivos de Word, 600 archivos de Excel, ¿cierto? Digamos que ahí ya el tema se vuelve un poco más tangible para el cliente, en el sentido de que cuando uno habla de que si en una sola giga yo puedo almacenar cada uno de estos ítems, pues, y yo estoy vendiendo un computador que tiene 1.000 gigas de almacenamiento, pues eso se traduce en que tenemos una gran cantidad y capacidad de almacenamiento para guardar la información. Y más hoy en día, cuando nosotros todos estamos migrando a almacenar nuestros archivos y nuestros documentos en la nube, ¿cierto? Entonces, el tema de almacenamiento es un tema muy importante que se hace de manera local en el disco duro del computador, o también se está haciendo hoy en día en la nube, ya sea con cuentas de Gmail, con cuentas de Amazon, con cuentas de... hay una cantidad de servicios en nube que uno puede utilizar en el mismo Apple. Entonces, digamos que cuando hablamos de disco duro, estamos hablando de almacenamiento. Y la capacidad de almacenamiento se mide en gigas, y así como lo estamos planteando, eso es lo que se puede guardar en una sola giga, y estamos vendiendo computadores de 1.000 gigas de almacenamiento. Entonces, por disco duro hoy en día no sufrimos realmente. En discos duros nosotros en almacenamiento realmente tenemos unas muy buenas capacidades, y ese es uno de los principales componentes. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, clara, bien, John. No sé los muchachos. Bueno, entonces seguimos adelante. Eso en cuanto al disco duro.
En cuanto a la memoria RAM es la memoria que permite ejecución de las instrucciones del computador cuando el equipo está encendido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La memoria RAM, ¿qué nos indica? Nos indica velocidad. Es la velocidad con la cual yo voy a procesar la información que tengo en mi computador. Las memorias vienen de 2 gigas, de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me indica la memoria RAM? Si yo tengo una memoria RAM de 4 gigas, quiere decir velocidad. ¿Qué quiere decir? Que es velocidad cuando el computador está encendido y cuando está ejecutando una tarea, qué tan rápido va a responder. Es decir, que la información se almacena en esta pastillita que están viendo en la fotografía. Se carga ahí en esa pastilla, se ejecuta y se entrega la información a través de un periférico de salida. ¿Cuáles son los periféricos de salida? La pantalla, una impresora, esos son periféricos de salida que nos envía la memoria RAM, y eso lo que nos indica es qué tanto puedo yo procesar una información, qué tan rápido lo puedo hacer. Listo, entonces vamos en dos conceptos que son claros: disco duro, almacenamiento; memoria RAM, velocidad de ejecución cuando el equipo está encendido. Pasamos al componente, al procesador. El procesador es la parte más importante del computador, ¿cierto? Ya que se encarga de procesar toda la información que se ejecuta en el dispositivo tecnológico, llámese PC, portátil, televisor, celular, televisor. En resumen, pues es el cerebro del computador. El procesador es la parte más importante, es la parte más determinante de un computador, y es la que nos determina al final del día cuánto va a costar ese computador, porque normalmente los equipos de cómputo vienen con 1000 gigas de almacenamiento y con 4 gigas de RAM, pero lo que nos varía el precio de un computador es el procesador, porque el procesador es el que se encarga de procesar, y lo que nos indica es velocidad de procesamiento, es qué tan rápido yo voy a procesar una información. Entonces, los tres conceptos fundamentales son disco duro, almacenamiento; memoria RAM, velocidad de ejecución; y procesador, velocidad de procesamiento. En el mercado nos vamos a encontrar y vamos a enfrentarnos en que tenemos varias marcas de procesadores. Uno es Intel y el otro es AMD, ¿cierto? En su equivalencia siempre hago la comparación de que AMD e Intel es como cuando comparamos dos marcas de televisores Samsung y televisores LG. Si vamos a ver en cada una de esas líneas, nosotros tenemos un televisor Samsung de 32 pulgadas, tenemos un televisor LG de 32 pulgadas, también tenemos un televisor LG de 40 pulgadas, un televisor Samsung de 40 pulgadas, y a su vez, y así vamos sucesivamente, un televisor LG de 60 pulgadas, un televisor Samsung de 60 pulgadas. Entonces vamos creciendo en equivalencias. Lo que va aumentando es esa capacidad o esa mejora que puede tener el dispositivo, que, como lo decía antes, es el que determina la velocidad de procesamiento del computador. Entonces aquí tenemos algunas características en las cuales se compara AMD con Intel. Digamos que en procesamiento Intel es más rápido, pero en manejo de gráficos AMD ha sido siempre mucho mejor que Intel. Entonces, de acuerdo a las características del usuario, si es un usuario ya demasiado técnico o trabaja en un área de ingeniería, seguramente va a querer tener un procesador de marca Intel. Sin embargo, si es un arquitecto o es un ingeniero civil o es una persona que trabaja en diseño, pues va a preferir los procesadores AMD porque nos dan una mejor calidad en la imagen. Sin embargo, cuando nosotros llevamos estos procesadores a un plano en el cual nosotros estamos trabajando con unos usuarios de hogar, unos usuarios que están en la universidad, unos usuarios que trabajan en ofimática entiendas el manejo de Word, Excel y PowerPoint, que ya lo veremos más adelante. Digamos que es lo mismo tener un procesador Intel o un procesador AMD, equivalente, obviamente de acuerdo a la necesidad, ya sea para una persona que necesite unas tareas básicas o unas tareas más avanzadas, pero al final del día los dos procesadores cumplen con esa necesidad, porque seguramente que nos vamos a encontrar con el escenario que mucha gente dice, no, pero es que yo AMD no lo conozco, es que yo le voy a vender a usted un procesador, yo quiero es que sea de marca Intel. Entonces ahí es donde tenemos que tener estos argumentos de venta, donde realmente AMD e Intel son las marcas líderes en el mercado en procesamiento.
Por ende, lo que hay que tener claro, y por eso les hago el ejemplo de los televisores, es como si usted le fuera a vender un televisor de 50 pulgadas, marca Samsung, a una persona, y esa persona le diga, no, yo conozco solamente televisores LG de 50 pulgadas. No, yo creo que tenemos todos los argumentos para debatir eso, para que ustedes sepan que es un escenario que seguramente nos vamos a encontrar, que toda la vida ha pasado, porque como Intel hace muchísimo más publicidad, la marca Intel está más en el cerebro, en la retina del consumidor. Sin embargo, podemos dar todas las garantías y todas las fiabilidades de que AMD también es una excelente marca y son las dos marcas líderes en el mercado. ¿Listo? Y se usan para nuestros clientes que vamos a atender. Cualquiera de los dos procesadores que sean equivalentes van a poder responder con esas tareas del día a día. Sigo adelante. Ahorita vamos a hablar de lo que es el sistema operativo. Nosotros digamos que tenemos que entender que el computador se divide en dos componentes, en las partes físicas y en las partes lógicas. Las partes físicas son las que ya vimos, las que ya mencioné, que son disco duro, memoria RAM y procesador. Obviamente con otros componentes como pantalla, puertos USB, puertos HDMI, pero digamos que en la generalidad son esos componentes físicos. ¿Cómo funcionan estos tres componentes físicos? Necesitan de una parte lógica, que se llama sistema operativo y programas. El sistema operativo, haga de cuenta que es como tener el lote donde usted va a construir. Sin un sistema operativo, yo no puedo ejecutar ningún programa. El sistema operativo, normalmente el más comercial y el que se conoce es el sistema operativo Windows. Y ese sistema operativo Windows es la plataforma sobre la cual yo voy a poder instalar todos los programas que yo voy a utilizar en mi computador. Si un computador no tiene sistema operativo, o un celular, o un televisor, no tiene sistema operativo, no puede ejecutar ningún programa. Entonces son dos conceptos. Uno, que el computador se divide en la parte física, que es hardware, y en la parte lógica, que es el software. En la parte de hardware tenemos disco duro, memoria RAM y procesador. Y en la parte de software tenemos sistema operativo y programas. El sistema operativo que nosotros instalamos y que le llega a nuestro cliente es un sistema operativo Windows. Nosotros estamos instalando sistema operativo Windows de forma estándar en los computadores. Sin embargo, hay otros sistemas operativos como Linux, como Macintosh, que son los de los computadores Apple. Y lo que nos encontramos en el mercado es que la gente sabe manejar o sabe utilizar es el sistema operativo Windows. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza en las empresas, es el que se utiliza en los colegios, es el que se utiliza en las universidades. Por eso siempre nosotros, todos los computadores que se venden en Fácil Créditos van instalados con el sistema operativo Windows y van listos para usar. Ese es un plus que se le debe dar al cliente, porque no todos los almacenes lo hacen, no los almacenes de cadena no lo hacen. Nosotros en Fácil Créditos damos ese plus adicional de que el computador va listo para usar, listo para ser utilizado por el cliente. Listo, con el sistema operativo instalado y con los programas instalados ya vamos a hablar sobre qué programas se instalan en ese computador. Entonces, ya entendiendo esos dos conceptos, cuando hablamos de qué es un sistema operativo y qué es el hardware. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Johnny, no, ha sido claro ahí, ha sido bien. No sé los muchachos cómo van. Hasta el momento ha sido clara la explicación. Bueno, muy bien, excelente. Entonces sigo adelante. Listo. Entonces yo le compartí hoy a Milton, le compartí esta hoja de perfilamiento de clientes. No sé si Milton ya tuvo la oportunidad de compartírselos a ellos al WhatsApp. Sí, señor, ya está en el grupo disponible. Ok, para que si quieren lo vayan leyendo, yo lo voy a tener aquí impreso, lo pueden imprimir también, Milton, lo pueden imprimir y anexarlo al catálogo de ventas para que lo tengan a la mano, así como lo tengo yo acá. Bueno, entonces, esta hoja, ¿cómo se lee? ¿Cómo se recorre? Resulta que si nos vamos a la parte vertical, al lado izquierdo de la hoja, hablamos de un nivel básico, un nivel medio y un nivel avanzado. ¿Eso a qué hace referencia? Básico, medio o avanzado? Es al tipo de programas que puede ejecutar un computador. Los programas básicos
son los que vemos ahí seguidamente, que ya los vamos a mirar. Los programas intermedios son los que estamos ahí, los que siguen, y los avanzados son ya de diseño y pues que necesitan una máquina mucho más potente, ¿cierto? Entonces, en esta columna nosotros vamos a ver los programas, los programas por categoría. Y en la línea vertical, horizontal, perdón, donde hablamos de experiencias, después siguen los nombres de los procesadores, tanto Intel Celeron como AMD. Como les decía, Intel y AMD tienen diferentes categorías de procesadores, de menor a mayor, donde la primera columna, donde dice Intel Celeron y AMD, es el procesador AMD E1, es el procesador más básico que tienen tanto Intel como AMD. En la siguiente columna, pues ya es un procesador más avanzado que el anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, que es Intel Core i7 y AMD A10. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir los punticos rojos? Cuando el puntico rojo está marcado es porque ese programa que está a mano izquierda, ese procesador que está en la parte de arriba lo puede ejecutar, ¿cierto? ¿Sí es clara ahí la explicación para leerlo? No te entendí, Johnny, qué pena. Tranquila. Bueno, entonces vamos a empezar a leerlo y a ver si así nos ubicamos mejor. Ejemplo, yo me encuentro con un cliente, ¿cierto? Que me dice, no, venga, ¿usted para qué necesita el computador? No, yo lo que necesito hacer es trabajos de Word, de Excel, presentaciones del colegio de la niña, manejar mi correo electrónico, ver videos en YouTube, tener conversaciones por Skype, tener conversaciones por Teams, hacer videollamadas como la que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese usuario se ubica ahí en esos primeros programas que tenemos en la primera columna, donde está el símbolo de W, la X, la P, donde W quiere decir Word, que es el programa que nos permite hacer cartas, nos permite hacer todo el tema de documentos. Excel nos permite hacer tablas, dinámicas, cálculos, es una hoja de cálculo. P quiere decir PowerPoint, que es la que nos permite hacer presentaciones, nos permite hacer preparar exposiciones como la que yo estoy haciendo en este momento. El programa que yo estoy usando es PowerPoint, entonces me permite hacer una presentación. Bueno, entonces mire, usted utiliza esos programas, permite ejecutar tareas en Word, Excel, PowerPoint, correos electrónicos, videollamadas y chats. Entonces, el procesador Intel Celeron y el procesador AMD E1 permitiría que ese usuario haga esas tareas, ¿cierto? En cambio, si yo me voy a la parte más abajo donde dice Adobe Illustrator, donde dice avanzado, ¿cierto? Y leo lo último que dice, Adobe se dedica al dibujo vectorial, puede ser usado en diseño editorial, dibujo profesional, es decir, hace diseño de planos arquitectónicos, de renders. Si yo voy y me paro en el primer procesador, ahí no tiene el puntico rojo. ¿Por qué? Porque un procesador Intel Celeron o una AMD E1 no va a poder ejecutar un trabajo de estos de diseño para arquitectos o para ingenieros civiles. Entonces, básicamente es así como se interpretan los punticos rojos. Si el puntico rojo está marcado es porque puede ejecutar ese tipo de tareas. No sé si hay de pronto... Vale, sí, Johnny, ya, ahora sí ya la cogí. Vale. Ahora sí. Sí, ahí quedó claro ya, sí, Johnny, quedó claro. Entonces, bueno, me alegra mucho esa parte. Entonces, en esta hoja de experiencia nosotros vamos a poder recorrerla de esa manera. De acuerdo a los programas que vaya a usar un cliente, pues vamos a poder perfilarlo y decir, mire, no, si usted, ejemplo, mi señor, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Necesito un computador para trabajar. ¿Y usted en qué trabaja? Resulta que yo soy contadora. Sí, ¿y qué programa contable maneja? Bueno, no, yo manejo un programa contable que se llama Ciigo, que está ahí en el nombre de los programas. Ciigo, ese Ciigo aplica para cualquier otro nombre de cualquier otro paquete contable. Ciigo es uno de los ejemplos. No, yo trabajo con Ciigo. Ciigo es un software contable que permite gran versatilidad en el asentamiento de operaciones, facturación e inventario. Entonces usted le va a decir, bueno, no, mire, el computador que usted necesita mínimo debe tener un procesador Intel Core i3 o una AMD A6 para poder que ese computador le funcione perfectamente, le funcione y pueda usted desarrollar las tareas que necesita.
¿cierto? Porque de otra forma usted en ese computador seguramente va a tener dificultades para ejecutar alguna de las tareas. Otro escenario, me encuentro con un cliente que dice, no, yo lo que pasa es que quiero comprarle mi computador a mi niña que está en el colegio, está en primaria, ¿cierto? Está en primaria o está en secundaria o bachillerato, y realmente pues lo que ella utiliza son programas de ofimática para hacer documentos en Word, trabajos, presentaciones, hojas de cálculo, revisar correo electrónico. Entonces nos vamos a la primera columna y usted va a ver que desde un computador Celeron o AMD, desde el más básico, va a poder ejecutar esa tarea. Entonces ahí es donde hay que preguntarle muy bien al cliente en qué escenario lo va a usar y con esta hoja de experiencia poder ubicar el computador en el lugar, en el procesador adecuado para poder perfilar a ese cliente y decirle, darle una solución y atender ese requerimiento puntual. Otro ejemplo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, sí señor. Mire, yo estoy buscando un computador porque resulta que yo estoy estudiando arquitectura y yo trabajo con AutoCAD, trabajo también con Photoshop y con Illustrator. Usted viene a su hoja de experiencia y dice, ¿qué programas son acá de diseño? Ah, mire, está AutoCAD, está Photoshop, está Adobe. Entonces, usted tiene que venir y buscar y hasta donde encuentre el puntico rojo dice, lo mínimo que usted requiere para poder hacer sus tareas adecuadamente es un computador con un procesador Intel Core i5 o mínimo un procesador AMD A8, ¿cierto? Menos de eso, seguramente que el Core i3 le va a poder correr algunas cosas como AutoCAD, pero el día que usted abra AutoCAD, que es un programa de planos arquitectónicos, y abra Photoshop, ese computador no le va a funcionar adecuadamente. Entonces, para ello, usted lo perfila aquí de acuerdo a la profesión, ¿cierto? Por eso es que en la parte de abajo también tenemos una columnita que se llama profesiones. Todas la pueden ver ahí al final. Sí, señor. Listo. Señor. En las profesiones, si yo leo la primera parte, dice, adecuado para estudiantes de Derecho, Leyes, Psicología, Trabajo Social, Odontología, carreras técnicas administrativas, idiomas, medio ambiente, hotelería y turismo, veterinaria, estudiantes de primaria y bachillerato que trabajan con Word, Excel, PowerPoint, principalmente usuarios que consumen contenido de tareas básicas. Entonces usted se viene recorriendo y dice, ah, bueno, para este tipo de usuarios un procesador Celeron le sirve, un procesador Pentium o AMD A4 también le sirve, o un procesador Intel Core i3 o AMD A6 también le sirve. Cualquiera de esos tres le va a servir ya de acuerdo al presupuesto, porque obviamente pues un procesador Intel Core i3 va a ser mucho mejor que un Intel Celeron, ya de acuerdo al presupuesto que tenga, pero de acuerdo a esas necesidades que tiene ese usuario, las va a poder responder y las va a poder satisfacer y va a tener un computador adecuado. Sin embargo, en la siguiente columna, en la siguiente fila dice, adecuado para estudiantes de ingeniería comercial, ingeniería industrial, ingeniería financiera, contabilidad, economía y finanzas, porque las personas de economía y finanzas tienen que trabajar con unas macros en Excel bastante fuertes, ¿cierto? Es por esa la necesidad, por eso están en otra categoría. Administración de empresas y negocios internacionales. Ah, bueno, para este tipo de usuarios, lo mínimo que usted debería ofrecerle a un cliente de esos es un procesador Intel Core i3 o AMD A6, o Intel Core i5 o AMD A8, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda satisfacer bien su necesidad. Y finalmente se dice, adecuado para, en la última fila dice, adecuado para estudiantes de ingeniería en sistemas, ingeniería civil, diseño de modas, diseño gráfico, mercadeo y publicidad, arquitectura, imagen y sonido. Ya mínimo una persona de estas requiere un computador o Intel Core i5 o AMD A8 o Intel Core i7 o AMD A10, solo que hoy en día estos computadores, las de la última columna, están imposibles por el tema pandemia, por escasez de producto, muy costosos, pero pues digamos que uno no puede vender con el bolsillo de nadie, uno simplemente ofrece los equipos en el momento que se requieran. Normalmente estos equipos no están en portafolio por los altos costos, sin embargo, cuando requieran un computador de esos, inmediatamente con Yesit se hace la cotización del producto puntual cuando se requiera para un tipo de usuarios como este. ¿Por qué? Por lo que le digo, son computadores muy costosos, en los cuales pues digamos que tenemos el acceso con todas las marcas y básicamente lo cotizamos y en 2 días está en la dorada. De 2 a 3 días nos demoramos
en poner el equipo en la Dorada Caldas. Listo. Entonces, este es el perfilamiento que se debe hacer de los clientes. Entender para qué lo va a usar y entender que hay una gama de procesadores donde cada uno cumple una necesidad particular. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Cómo la vieron? ¿Está claro como el agua clara o clara como el agua clara del río Magdalena? Johnny, con esta tablita la verdad pues es claro y de pronto no puede uno pecar de lo que tú decías, de ir a decir mentiras o meterle un computador a un ingeniero por allá, algo que no tenga capacidad. Entonces, pues para mí es claro y importante y clave esta ficha. Ok, muy bien, ahí ya la van a tener, la tienen digital, también la pueden imprimir y guardar en el catálogo. Es muy intuitiva, muy fácil de usar ya después de esta explicación. Entonces, bueno, espero que haya sido claro y que sea de mucha utilidad esta guía. Listo, seguimos adelante. A la hora de abordar al cliente, ¿qué debemos hacer? Como lo decía anteriormente en el perfilamiento del cliente, lo más importante es saber para qué lo necesita y cómo lo va a usar y quiénes lo van a usar. Porque si a mí me dicen, no, es que es para mi niña de colegio en la cual ella va a tener su computador, yo quiero un computador portátil. Dice, no, yo quiero un computador portátil porque es lo que a mí me gusta, ¿cierto? O porque pienso yo que es lo que requiero. Sin embargo, uno le pregunta al cliente, ¿en qué escenario lo va a usar? No, la verdad, yo lo quiero para que mi niña de colegio, que es para mi niña de colegio que está pues desarrollando sus actividades académicas y realmente es para ella. Entonces ahí hay que entender que también está la posibilidad de tener un computador de escritorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces para cuando un computador es para un niño, nos pasa mucho que el niño se lleva el computador para su habitación. Normalmente el computador lo empieza a poner sobre las cobijas, sobre la cama, y el computador empieza a llenarse de motas por debajo. ¿Por qué? Porque el computador lo trasladan de un lado para otro. Pasa muchísimo. Lo digo por eso, para cuando los computadores son dedicados para un niño de colegio, siempre recomendamos de que el computador esté ubicado en un solo sitio de la casa, que sea como la oficina del niño, que sea el lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no tenga esas movilidades, porque ahí es donde más garantías se presentan. Lo digo por el tema garantías, lo digo por el tema de fallas en el computador. Entonces, entender si es para un niño de colegio, recomendar que lo que sugerimos nosotros, obviamente el cliente tomará la decisión entre un portátil y un computador de escritorio fijo, es que realmente cuando un niño tiene su lugar de trabajo, se sabe que cuando se sienta ahí, se sienta a estudiar y a trabajar o a desarrollar pues sus actividades académicas y no de pronto que les esté llevando el computador portátil hacia su habitación y va a generar fallas rápidamente, porque normalmente esos computadores se llenan de motas por debajo con la cobija, o incluso cuando se llevan el computador para la habitación y comen también al lado de él. Ahorita vamos a ver en la parte de garantías que cuando se le derraman líquidos a un computador encima, no tiene garantía, ¿cierto? Entonces, entender para qué lo necesitas. No, lo que pasa es que yo soy un contador y a mí me toca visitar empresas. Yo visito 5 o 6 empresas y unas están en La Dorada, otras están en Puerto Salgar, otra está en Guarinosito. Entonces yo tengo que viajar con mi computador en todo momento. Ah, bueno, no, claro, usted lo primero que necesita identificar es qué tipo de computador es. En este caso sería un portátil, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. ¿Para qué lo necesita y cómo lo va a usar para pues darle una asesoría? Ya al final del día el cliente pues tomará la decisión de si quiere un portátil o quiere un computador de mesa, ¿cierto? Pero pues es nuestra buena asesoría y nuestro deber ser entender para qué lo quiere y darle esas opciones al cliente. Ahí que tenemos computadores de mesa que son para que estén ubicados en un solo punto de la casa donde sea el sitio sagrado de estudiar del niño, ¿cierto? Porque normalmente cuando se llevan los portátiles para otro lado se desenfoca la actividad, mientras que incluso para uno mismo cuando trabaja desde casa es mejor tenerlo en un solo punto que uno sabe que cuando está ahí está haciendo sus labores. Identificar qué tipo de cliente es, identificarlo en la hoja de perfilamiento de cliente que vimos anteriormente. ¿Qué tipo de cliente es?
¿Es un cliente de ofimática? ¿Es un cliente que consume contenido o es un cliente que produce contenido? Ahí también es sumamente importante identificar cuando un cliente genera contenido o consume. No, yo leo, yo realmente veo videos en YouTube, hago videollamadas. Entonces, en ese escenario es un cliente que consume contenido, necesita un procesador básico. Mientras que un perfil que produzca y genere contenido va a necesitar un procesador de mayor capacidad. Entonces, identificar qué tipo de clientes en la hoja de experiencias, ¿cierto? Me remito a la hoja de experiencias, ubico o la hoja de perfilamiento de clientes, que es lo mismo, a ver en qué lugar está ubicado para poderle yo asesorar y brindarle una información adecuada sobre el procesador que requiere. Y eso nos va a permitir a nosotros asesorar correctamente al cliente, porque ya nos ha pasado que de pronto un compañero asesor, por hacer la venta, pues vende un computador, diciendo, si es que este computador que tiene procesador Celeron le va a poder a usted permitir hacer diseño gráfico y planos arquitectónicos. Téngalo por seguro que a los 15 o 20 días el cliente está en el almacén con el computador en la mano. Mire, señores, esto a mí no me sirvió porque ya me ha pasado muchas veces. Esto no me sirvió, por favor cámbienme en eso, y se vuelve un reproceso, de la venta. Entonces, por eso hay que entender la necesidad desde el día cero, desde el día uno que se atiende el cliente. ¿Para qué? Para que no pasen malos entendidos, para que no pase que el cliente está insatisfecho y nos lleve a la empresa a devolvernos ese computador porque no le sirvió y no cumplió con su requerimiento. Johnny, una pregunta. Señora. Ay, no, casi es una bobada. Bueno, el computador portátil y el de mesa tienen las mismas características. Sí, señora. Digamos que en términos generales, para los tipos de usuarios que nosotros manejamos, sí tienen las mismas características. ¿Qué cambia? Que de pronto a veces un computador de mesa puede ser más rápido. ¿Por qué? Por la cantidad, por la estabilidad en la corriente que le ingresa al computador, porque el procesador puede ser un poco más grande que el chip que se le instala a un computador portátil. Pero eso, digamos que yéndonos al extremo de que vamos a mirar rendimientos, ¿cierto? Allá en la NASA o por allá alguien que trabaja en la bolsa que requiere ver qué rinde más. Pero para los clientes que nosotros atendemos, la respuesta es, tienen las mismas capacidades. Realmente no va a sentir ningún cambio un cliente hogar, un cliente profesional, que de los tipos de clientes que atendemos nosotros, realmente es muy difícil que haya una percepción de que es más rápido si el uno o el otro. Obviamente, entendiendo que estoy comparando que el computador de mesa tiene el mismo procesador que el computador portátil. Ahí obviamente la equivalencia, la diferencia es mínima, es muy, muy mínima. Ya si comparamos dos procesadores totalmente diferentes, claramente pues va a ser más rápido el que tenga más potencia, indiferentemente si es el portátil o el de escritorio. Pero para responder tu pregunta, y todas las preguntas son buenas, hasta yo tengo un dicho que hasta de una mala idea sale una buena idea. Entonces, hasta una mala pregunta sale una muy buena respuesta. Entonces, no hay pregunta mala. Con gusto. Entonces, bueno, esto es a la hora de abordar al cliente, importantísimo, poderlo ubicar dentro de esta hoja de experiencia o perfilamiento del cliente, entender dónde se ubica para saber qué computador y qué procesador le voy a ofrecer. Les repito, muchas veces no tenemos todos los procesadores allá en inventario por tema de que hay unos computadores que rotan más que otros, porque realmente el tipo de usuario que manejamos nosotros es más el usuario hogar, de colegio, de bachillerato o que está iniciando universidad, ¿cierto? Entonces hay muchos procesadores, hay muchos equipos que de pronto no están en inventario, pero que en cuestión de 2 días lo tenemos en la dorada. Es comunicación, es lo que hemos hablado siempre en todas estas capacitaciones, estar de la mano, necesitamos tal cotización a través de Yesid en la dorada, y Yesid obviamente si no puede me va a remitir a mí y yo lo voy a ubicar, ¿cierto? Y se cotiza, listo, y se hace llegar. Bueno, ¿qué marcas distribuimos tanto en cómputo como en tabletas e impresoras? Nosotros estamos manejando la marca Hewlett Packard, donde la marca Hewlett Packard tiene computadores de mesa, computadores portátiles y también impresoras. La marca Lenovo maneja computadores de escritorio y computadores portátiles. La marca Dell
que también maneja computadores de escritorio y computadores portátiles. Epson, que es la marca de impresoras. Nosotros manejamos impresoras de sistema continuo, ¿cierto? Entonces, en impresión manejamos marca HP y marca Epson. Acer también es otra línea de computadores, ¿cierto? Esas son las 4 líneas principales que manejamos de cómputo. HP, Lenovo, Dell y Acer. Y en impresoras, HP y Epson. También manejamos la marca Samsung en monitores. Y pues ahora que entramos con Check, también para vender nuevamente celulares, Samsung y Huawei y Motorola. Samsung, Huawei y Motorola son línea de celulares. Y ya Huawei también incursionó con la línea de cómputo. Solo que en este momento está manejando una línea muy corporativa que para el canal de nosotros se vuelve un poco costosa. Pero también en su momento la ingresaremos. ¿Listo? Y la marca Asus. Asus es una línea de computadores. Es poco conocida, pero es una excelente marca. De hecho, antes de que Asus existiera como Asus para el cliente final, Asus era el que se hacía todas las tarjetas internas de los computadores y todavía lo hace, de los computadores HP, Lenovo y Dell también en algunas partes. Entonces Asus es una marca de muy buena garantía, los equipos salen muy buenos realmente y tienen unos muy buenos precios. Eso en cuanto a las marcas que distribuimos. Seguramente también manejamos muchas más marcas, Logitech, Genius, TP-Link, sino que aquí pongo como las más representativas. Es decir, nosotros cualquier concepto que tengan de cómputo e impresión y celulares lo manejamos en cualquiera de las marcas nacionales. Marcas que se manejan a nivel nacional, que están obviamente porque estas marcas no son nacionales, son extranjeras, pero que se distribuyen acá en Colombia, lo podemos hacer sin ningún problema. Listo, en el catálogo de productos nosotros hoy en día estamos manejando un PC, un todo en uno, listo, y acá me quiero detener un poquito. ¿Alguien que esté aquí presente conoce cuál es la diferencia entre un PC de torre tradicional que conocíamos versus un todo en uno? En que el de torre pues trae el estabilizador y pues la torre como tal y el todo el uno lo tiene incluido, ¿no? Todo en la pantalla. Sí, señora, ese es uno de los puntos, sí, estás en lo correcto. ¿Alguien más? Bueno, entonces como no me respondieron, les voy a contar la historia. Resulta que los PCs de torre normalmente eran los que utilizábamos de forma tradicional, ¿cierto? En la cual el PC de torre se compone de una torre, un monitor, un teclado y un mouse, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer la instalación de un PC de torre, nosotros tenemos que hacer más o menos una instalación de 13 cables. 13 cables con el cable de poder, el cable de video que va de la torre al monitor, el mouse, el teclado y los demás cables que van a la fuente de poder. Son en total más o menos unos 13 cables que uno debe tirar para poder poner en funcionamiento un PC de torre, ¿cierto? Versus un todo en uno, donde un todo en uno solamente tiene 3 cables. Tiene un mouse, un teclado y el cable de poder que va al tomacorriente, ¿cierto? Entonces ahí hay un ahorro en instalación, ¿cierto? 2, hay un ahorro también en consumo de energía, porque no es lo mismo tener una torre y un monitor conectados al tomacorriente, en este caso 2 cables consumiendo energía, a tener solamente el todo en uno, a tener solamente un cable de poder que es el que enciende el todo en uno, porque como su nombre lo indica, todo está concentrado en una sola parte. Entonces ahí hay un ahorro de energía bastante importante. Ahorro de espacio, porque obviamente un computador de torre ocupa más espacio que un todo en uno, ¿cierto? Otra parte que a mí me parece súper fundamental y es que el todo en uno viene con tarjeta de red inalámbrica. ¿Qué quiere decir? Que yo el todo en uno lo puedo trabajar inalámbricamente y si yo un día lo quiero tener ubicado en un rinconcito de la casa o después lo quiero mover, pues no voy a tener que tirar cable de internet hasta el computador porque funciona de manera inalámbrica, sin cable.
mientras que el PC de torre sí tiene que tener un cable para poder. Sin eso, el computador de torre no tiene internet, mientras que el fábrica sí lo maneja. Aquí ya lo moví para mostrárselos. Listo, entonces, por eso hoy en día la tendencia es que manejemos todo en unos. Otro punto muy importante, y es que los PCs de torre no vienen de marca, sino que vienen de marcas genéricas que son ensamblados nacionalmente. Entonces, de forma en todo en uno porque son de marcas reconocidas a nivel mundial y que tienen centros de servicio a nivel nacional. Ese es otro plus de por qué trabajamos todo en uno. En nuestro catálogo siempre mantenemos un todo en uno que viene con unas características básicas que son un procesador Intel Celeron, que sería el primero de la columna, que es para los tipos de clientes de derecho, leyes, psicología, trabajo social, odontología, carreras técnicas, administrativas, idioma, medio ambiente. Entonces, ese computador es ideal para ese tipo de personas, la persona de bachillerato, las tareas del niño en el colegio. Ese computador es para eso, viene con una pantalla de 19,5 pulgadas, ¿cierto? Con una memoria RAM de 4 GB, donde la RAM nos indica velocidad de ejecución y un almacenamiento de 1 terabyte, o sea, 1000 GB. Y lo que veíamos en el primer slide, donde en una sola giga se pueden guardar 600 archivos, 600 canciones. Entonces realmente el almacenamiento es muy bueno. Y adicional, pues viene con su conectividad HDMI, USB, que es para conectar las memorias USB o para conectar la impresora o para conectar una cámara o para conectar cualquier otro dispositivo mediante USB, ¿cierto? De conexión Wi-Fi. Estos equipos no vienen con unidades CD porque como pasó con los disquetes, anteriormente cuando existían los disquetes uno pensaba pues cómo van a desaparecer los disquetes. Los disquetes hoy en día no se usan. Lo mismo pasó con las unidades de CD y DVD de los computadores. Ya el CD y el DVD ya está también mandado a recoger, ya todo se maneja por nube. Entonces no vienen con unidades CD. Y un punto muy importante, y es porque decíamos 13 cables. 13 cables en conectarla en un PC, porque resulta que el todo en uno viene con cámara integrada, con micrófono integrado, con parlantes integrados, ¿cierto? Mientras que en un equipo de torre usted tendría que conectar la cámara por aparte, el micrófono por aparte, ¿cierto? Los parlantes por aparte. Entonces, por eso nos concentramos en vender estos todo en uno, que es una solución muy buena para esa persona que requiere unas tareas básicas. También vendemos todo en unos con otros procesadores, lo que les digo, puede que no estén en inventario, pero bajo cotización se hace y en 2 días lo tenemos allá. ¿Alguna pregunta frente al todo en uno versus, o sea, la diferencia entre un PC de torre y un todo en uno? Johnny, no, bien, Johnny, pues, el todo en uno digamos que está muy de moda porque ya la torre no está, y para casa me parece que es muy práctico para el hogar. Sí, señor. Sí, así es. Claramente por la facilidad de conexión y por la conexión de red Wi-Fi, de que usted puede tenerlo en una esquina de la sala un día, pero si el sábado está haciendo aseo y quiere revolcar la casa y cambiarle la forma, la cambia y va a seguir teniendo internet en su casa vía inalámbrica. Entonces es muy cómodo. Bueno, seguimos. Tenemos el portátil Asus que le estaba hablando, de los cuales les estaba hablando ahora. Este procesador viene con un procesador Celeron con 4 GB de almacenamiento. Hoy en día ya lo que está de moda ya no es el disco duro mecánico que veníamos trabajando anteriormente, sino que ahorita lo que pasa es que tenemos almacenamiento en estado sólido. La capacidad es menor, pero sin embargo sigue siendo 128 GB. ¿Pero qué me permite esto? Cuando hablamos de estado sólido, hablamos de esto, que cuando usted toca el computador está encendido, mucha mayor velocidad. Un celular tiene estado sólido, entonces usted toca el celular y de una está activo el celular, ¿cierto? De una se activa. Los celulares vienen con estado sólido en almacenamiento. Por eso es que los computadores se vuelven mucho más rápidos, mucho más ágiles cuando tienen un disco duro de almacenamiento en estado sólido. ¿Por qué? Porque cuando usted prende el computador y dice, voy a trabajar en la tarea que tenía de la universidad o en el trabajo que tengo de las labores que yo realizo, voy y abro el archivo, lo busco en mi computador. Cuando yo lo abro, si es en estado mecánico,
Él mecánicamente tiene que desplazar una aguja e ir a buscar el sector donde está ese archivo y abrirlo. Eso toma tiempo. Mientras que en el estado sólido va inmediatamente y apunta a donde está el archivo y se abre automáticamente. Ya no es mecánico, sino que se hace de forma digital. De forma digital se ubica el sector donde está el archivo y ¡pum!, lo abre de una. Por eso los almacenamientos en estado sólido son muchísimo más rápidos. Y van a ver que nos vamos a ir enfrentando a que ya los computadores en estado mecánico de disco duro van a ir desapareciendo. Y vamos a tener almacenamientos más pequeños. ¿Pero por qué? Porque ya no se requieren, porque normalmente ya todos estamos almacenando todo en la nube, los archivos en la nube, y realmente 128 gigas para una persona común y corriente es suficiente. Ya la persona que requiera más almacenamiento, seguramente que sabe que va a tener que invertir mucho más dinero en ese almacenamiento de 512 en estado sólido. O sea, comprar un disco duro, un computador con un disco duro muchísimo más grande. Pero para los clientes que nosotros atendemos, es un almacenamiento suficiente y realmente de mucha capacidad, por lo que les decía en el primer slide del disco duro. En una sola giga caben 600 archivos, en otra giga caben 600 canciones. Entonces digamos que por almacenamiento hoy en día no sufrimos. Y segundo, porque todos los videos ya están en YouTube. Anteriormente uno decía, ay, voy a guardar todos mis videos para ponerlos a sonar cuando haga una fiesta. No, ya nadie hace eso. Ya ahorita todos vamos a YouTube, ponemos los videos en YouTube y nadie almacena. Entonces por eso hemos migrado de ese almacenamiento mecánico, sacrificar un poco de almacenamiento por velocidad. Entonces cambiamos esa velocidad. Entonces en ese almacenamiento se pueden ver los dos escenarios: discos duros tradicionales y discos duros en estado sólido. ¿Qué es lo que hay que entender ahí? Que el estado sólido es rapidez. Más rápido accedo yo a la información. Ya prendo el computador y en cuestión de 15 segundos ya estoy en línea. Es agilidad y rapidez, que es como se mueve el mundo ahorita. ¿Listo? Entonces, ahí está eso es almacenamiento en estado sólido. ¿Listo? Sigo. Las impresoras, nosotros manejamos dos tipos de impresoras. Una la impresora de inyección y otra la impresora de sistema continuo, de impresión de sistema continuo. ¿Qué quiere decir esta impresión de sistema continuo? Resulta que nosotros manejamos la marca Epson en las diferentes líneas que manejamos, en la cual una impresora, ¿cierto?, nos permite hacer tres cosas: imprimir, escanear y fotocopiar. Eso es una impresora multifuncional. ¿Qué quiere decir multifuncional? Que imprime, fotocopia y escanea. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que sea un sistema de tanque de tinta? Que nosotros vamos a poder estar recargándolas con estas botellitas que aparecen acá en la imagen, en la cual una impresora de estas color negro, en negro nos va a poder imprimir más o menos 5,000 copias, 5,000 copias. Y entre color azul, rojo y amarillo nos va a poder imprimir hasta 7,500 copias, ¿cierto? Entonces es un rendimiento muy, muy bueno, es una economía en impresión bastante alta, por eso le apostamos siempre a estas impresoras de sistema continuo en la venta. También vendemos unas impresoras básicas que hasta el mismo HP ya las está descontinuando porque son muy económicas y realmente para ellos como marca no es negocio. Pero son unas impresoras básicas que son de inyección, pero estamos hablando que esos cartuchitos de inyección imprimen 100 páginas a color y 100 páginas en negro. Escuchen bien, 100 páginas a color y 100 en negro, mientras que esta de impresora de sistema continuo, aunque la inversión es un poquito más alta, al final del día y a largo plazo va a ser mucho más económica. ¿Por qué? Porque va a imprimir prácticamente 12,000 páginas, 12,000 versus 200, ¿cierto? Entonces la diferencia en impresión es muy, muy alta. Y lo que hay que entender acá de las impresoras es que vienen o solo impresora o multifuncionales, que son, que imprimen, fotocopian y escanean, ¿cierto? Eso quiere decir que una impresora sea multifuncional. Ya entrándonos un poquito, pues hay impresoras que se conectan vía Wi-Fi, otras Bluetooth. Esta que manejamos es vía USB, ¿cierto? Y está en inventario y están allá en la dorada y las mantenemos constantemente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos entonces adelante.
En el catálogo de venta nosotros vamos a ver estos precios, vamos a ver estos productos que son los que tenemos actualmente. Como les decía, con el ingreso de check la idea es aumentar el portafolio. Pero ¿por qué mantenemos estos equipos? Porque contemplamos los dos tipos de gama que contemplamos dentro de la hoja de experiencia, ¿cierto? En la cual tenemos procesadores Celeron y Core i3, que son normalmente los clientes que nosotros atendemos, ¿cierto? Y como se tienen para todo el país, pues se tienen puntualmente de estas referencias. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que tenemos la impresora Epson multifuncional L3110, que realmente ya cambió, es la L3210 que estamos viendo acá, que es la nueva, ¿cierto? Sin embargo, todavía nos deben quedar como 2 unidades de la 3110, que es una impresora de sistema continuo, impresora Epson multifuncional de sistema continuo de tinta. Acá vemos los 5 tipos de precios, de financiación, población, contado, credicontado y credicontado población. Esta lista ya la entendieron, ya saben cómo funciona. No, señor. No, bueno, ese es un aspecto muy importante, pero ya con Milton pienso que los puede capacitar muy bien, él la maneja perfectamente para no desviar un poco la capacitación. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, Johnny? No lo escuché ahí. Sobre los precios, no, esta lista de precios, Ya. Esta lista de precios, pues ya Milton los puede capacitar para no desviar la capacitación. En la tarde creo que Milton les va a dar lista de precios. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya les explicará qué quiere decir cada una de estas columnas. Pero démosle un inicio ahí como para que ellos cuando entren sepan que quedaría bien que le des como la entradita. Listo. ¿Qué quiere cada columna? Bueno, digamos que dentro del ejercicio que hacemos de Fácil Créditos, nosotros manejamos 3 categorías de precio. Una categoría es el precio de financiación. Otra categoría es el precio de credicontado. Y otra categoría es el precio de contado, ¿cierto? En la cual financiación se divide en 2. Cuando vendemos en financiación, el precio cuando vendemos en dorada y también el precio cuando vendemos en una población que está retirada de la dorada. Entonces, estas 2 primeras columnas, financiación y población, corresponden a la categoría de financiación del producto. Ya sea que si lo vendes en dorada, vale la impresora multifuncional L3110, costaría 874,000 pesos. Sin embargo, si estás en una población Guaduas, por poner un nombre, el precio que debes vender la impresora es de 954,000 porque hay que contemplar la ida hasta Guaduas a entregar esa impresora, ¿cierto? Por eso varía este precio. Lo que afecta es el desplazamiento y la entrega del producto, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de financiación y se trabaja de 7 a 24 meses para clientes Fácil Créditos. Va de 7 meses a 4 meses. Listo. Este precio contado, pues como su nombre lo indica, es cuando vendemos de contado. Ahí no tiene, digamos, pues mucho más explicación que eso. Es cuando un cliente paga inmediatamente. Paga con plata en mano y se le entrega el producto. Y credicontado también se divide en credicontado ciudad y credicontado población. Es un precio más asequible y la financiación de credicontado va de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Ese es el credicontado. Con las mismas políticas y condiciones de cualquier crédito, sujeto a estudio, sujeto a evaluación y se le debe calcular la primera inicial, que ya Milton les explicará bien cómo se calcula la primera inicial y vamos hacia adelante con el crédito de la forma tradicional en que se analiza el crédito tanto de financiación como de credicontado. Esas son las 5 listas de precios que manejamos actualmente en La Dorada. Y acá ustedes les van a pasar un PDF con todos los productos, con todas las líneas, y aquí seleccioné simplemente la lista de tecnología, donde tenemos las impresoras, tenemos 2 portátiles y el todo en uno, en la cual tenemos un procesador Celeron con 4 GB de RAM, con 1 TB de almacenamiento y 14 pulgadas de pantalla, ¿cierto? Y ese para los usuarios básicos. Para los usuarios un poco más avanzados, para los contadores, para los que estudian de pronto economía o trabajan haciendo tema de cálculos y macros en Excel, va a necesitar un procesador de más capacidad. Entonces acá está el procesador Asus, el portátil Asus Core i3 de 7ª generación, con 4 GB de RAM, y este viene con disco sólido. Cuando dices disco sólido es porque es mucho más rápido en acceder a la información en almacenamiento. Eso es lo que hay que comprender acá,
¿cierto? Y viene también de 14 pulgadas. Finalmente, tenemos el todo en uno para esos usuarios que requieren actividades de ofimática, conexiones a internet y tareas pues, de colegio y universidad, de carreras donde su principal función es hacer trabajos de ofimática. Esta sería la lista. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que acaba de hablar de estas columnas de precios y de los productos que tenemos actualmente. No, señor, ninguna hasta el momento. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema de garantías que en tecnología, digamos que es un aspecto bastante importante, no solo tecnología, sino todas las líneas, ¿cierto? Todas las líneas que manejamos, porque nosotros, digamos que este es uno de los, así como vendemos, como queremos llegar a satisfacer la necesidad de un cliente por un requerimiento que tenga puntual, también hay que entender y concientizarnos de que hay una estadística que habla sobre de cada producto que vendemos, de cada 10 productos que vendemos, uno puede salir con garantía, más o menos el 10%. El 10% de lo que vendemos podría presentar alguna falla, no todo es garantía, pero podría presentar alguna falla, alguna molestia. Y mi invitación para todos ustedes es básica. Así con todo el amor que le vendemos a un cliente, con todo el cariño que le vendemos cuando estamos llenando el formulario y nos dicen que sí está aprobado el crédito y qué pasa, que facturamos y entregamos y que vamos y vemos la satisfacción del cliente cuando recibe, los invito también de que cuando tengamos una situación de garantía, también la atendamos con el mismo cariño, con el mismo amor que cuando hicimos la venta, porque eso hace parte de este negocio. Y eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo y hay que vivir con ello, ¿cierto? De que seguramente de todas las ventas que ustedes van a hacer, va a haber un porcentual que en algún caso se presente, no todo por garantía, pero la van a llamar a decir, ay, mira que no me está funcionando tal cosa, mira que se apagó, mira que no volvió a encender, puede pasar. Y mi invitación es a que simplemente nos apoyemos con todo el equipo, manejamos, lo que sí yo puedo darles fe y garantías de que trabajamos equipos y marcas que dan garantía, ¿cierto? Que tienen centros de servicio, que hay un procedimiento que seguir. Eso sí también tiene que ser muy claro, no se trata de que el cliente llamó y al otro día ya se ejecutó la garantía, no, la idea es darle el menor tiempo posible la respuesta, ¿cierto? Pero la garantía para nosotros como marca y como distribuidores es que trabajamos con marcas que nos respaldan, con marcas que tienen centros de servicio y con marcas que realmente siempre responden. Normalmente también otra invitación es, normalmente un cliente cuando llama y le falló el equipo, él nunca habla de que me lo reparen, siempre va a llamar en términos de necesito que me cambie este producto ya. Entonces, la invitación es a que no den ustedes ninguna respuesta de esas porque ni siquiera nosotros a veces la podemos dar porque nosotros no somos técnicos o somos líderes de la marca. Un cambio solo lo autoriza la misma marca. A no ser que me digan, no, es que lo entregamos hace 5 días, hace 8 días y ya le falló y no volvió a encender. Bueno, ya como marca nosotros sí en ese escenario miramos a ver cómo le respondemos por dar un buen servicio al cliente, porque está en todo su derecho y porque es la lógica porque es el deber ser y es el buen ser de esas soluciones. Pero los invito a que de pronto no se vayan a acelerar por dar una respuesta al cliente, que me pasa mucho, que creen que todo es cambio. Si llamó al cliente, entonces lo van a cambiar por otro. No funciona de esa manera. Hay un procedimiento que seguir en la cual nosotros le hacemos toda la gestión de garantía, lo llevamos al centro de servicio, según lo que nos responde el centro de servicio, eso mismo le respondemos nosotros al cliente, en pro de darle un buen servicio. ¿Qué sí hacemos? Estar pendiente de que ya se ejecutó, en qué estado está, en qué proceso está y estar informándole al cliente cómo va su proceso de garantía. Porque como les digo, así como vendemos electrodomésticos, hay que entender y aceptar que hay un porcentual que va a generar garantía y que hay que tener toda la disposición y el amor para responderle con el mismo cariño cuando hicimos la venta, ¿cierto? Entonces ese es como el mensaje ahí frente a las garantías, que tengan la parte de tranquilidad que manejamos marcas que nos respaldan a nosotros, que tenemos que las importaciones son con manifiestos, son con todo lo de ley, facturamos con IVA,
Entonces, digamos que esa es parte de tranquilidad para nosotros que le transmitimos al cliente y que seguramente vamos a hacer y a seguir los protocolos que tengamos que hacer y lo que nos diga la marca o lo que nos diga el centro de servicio, así lo vamos a ejecutar y así le vamos a buscar darle solución a ese cliente. Más aún porque entendemos que vendemos a crédito. Porque si una persona tiene un equipo mal, una lavadora, un computador, una nevera, y para pagar la cuota va a decir, venga, solucióneme, y nosotros somos los más prestos a decir, tenemos que solucionar rápido, porque sabemos que el cliente está pagando mensual, para que pague contento, para que pague tranquilo, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación, dar una buena respuesta. Que en términos generales, ¿qué tiene garantía? Falla en alguna de las partes físicas del equipo. Cuando algún componente físico de algún producto de los que vendemos falla, eso es garantía. Eso, digamos que es el resumen de cuando un equipo presenta garantía. Cuando alguna de las partes físicas de ese equipo tiene garantía. Falla. Cuando alguna de esas partes físicas falla. Listo. ¿Cuándo no hay garantía? Cuando tiene un derrame de líquidos que el técnico en el centro de servicio especializado y autorizado determina, no, es que acá se evidencia que hubo un derrame de líquido, porque el cliente puede llamarlo a usted, mira que el computador que le compré nunca más volvió a prender, yo no sé qué le pasó, porque nos pasa, ¿cierto? Pasa todo el tiempo. Entonces, cuando se lleva al centro de servicio, por eso es que no se puede dar una respuesta de angustia, una respuesta de acelere que le tengo que responder ya al cliente. No, porque es que el equipo está sujeto a evaluación para poder determinar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y para eso hay pruebas. Un técnico con los equipos adecuados puede saber si es un cortocircuito, si es una descarga eléctrica, lo cual no tiene garantía, si fue un derrame de líquidos, se fue la niña con el computador portátil para la habitación y estaba tomando chocolate ahí viendo la película y ¡pram! Se le regó. Claro, hace un cortocircuito y eso genera un daño. Y por fuera, eso nadie lo va a poder notar. Solo se va a notar hasta que se destape el equipo y se le vea la OAR, qué fue lo que pasó en sus circuitos internos. Entonces nosotros, ni ustedes como asesores, ni incluso nosotros como marca, estamos en la potestad de determinar si un equipo aplica o no para garantía. Para eso siempre lo gestionamos y lo llevamos a los centros de servicio autorizados. Para que la respuesta que nos den, con el mismo cariño, nos dicen, no es que toca cambiarlo, lo cambiamos, ya con la autorización de la marca. Entonces mi invitación es, no se aceleren, gestionemos de una y rápido, eso sí, ejecución, y ya que quede en manos del centro de servicio darnos esa respuesta. Entonces, ¿cuándo no hay garantía? Cuando hay derrame de líquidos, cuando presentan golpes. Un golpe en un portátil, justo en el disco duro, lo daña de una. Descargas eléctricos. Y en términos ya puntuales de computadores, cuando tiene virus informáticos, muchos computadores se ponen lentos, no abren los programas, es porque las personas ven, se meten a páginas que de pronto no tienen que meterse, donde se llenan de virus, donde se corrompe la información. Ahí no hay garantía, o sea, es un tema ya de manejo de software. Solo aplica, como dice el primer punto, fallas en alguna de las partes físicas del equipo. Listo. Entonces, eso en cuanto a términos de garantía. Mira, Johnny, Ana Patricia alzó la mano. Ana Patricia, sí, no que yo veo la pantalla completa, no la veo, pero cuéntame, Ana Patricia. Johnny, tengo una pregunta. Bueno, digamos que yo soy nueva aquí en Puerto Salgar y he visto que hay que se va mucho la luz, ¿sí? Hay intermitencia en la luz. Es más, el computador mío es portátil y el cable es, digamos, yo estaba trabajando y el cable echó chispa como en la mitad, se reventó. Digamos que a esas descargas eléctricas tenemos algún aparato, bueno, no sé, para que, digamos que la reciba directamente ese aparato y no el computador. Sí, señora, así lo hay. Eso se llama una UPS. Una UPS. Esas UPS lo que nos sirven y nos permiten es que esa UPS va conectada a la corriente y el computador va conectado a la UPS. Eso es una batería autónoma que nos permite y nos da, uno, regula la energía y dos, nos da 10 minutos de autosuficiencia para que usted apague el computador adecuadamente. Ejemplo, se fue la energía, ¡pam! Usted, después de que se va la energía, la UPS empieza a pitar, pip, pip, pip. ¿Qué quiere decir? Que se fue la energía. Y por ende usted tiene 10 minutos para apagar su computador adecuadamente antes de que pues ya
persista de que no va a tener más energía, aunque normalmente, ¿qué pasa? Se va la energía y vuelve a los 2 minutos o al minuto. Eso es lo que pasa tradicionalmente. Entonces, mientras vuelve la energía, usted puede seguir trabajando. Ah, pasaron 5 minutos y no volvió, no. Sí me va a tocar apagar el computador. Sí me va a tocar apagarlo porque no va a volver la energía ahorita pronto. Y la OPS nos permite dar 10 minutos de autonomía. ¿Y es muy costoso? No, digamos que de contado más o menos, pues, el precio contado más o menos quedan en 200.000 pesos, pero la solución es muy buena. O sea, para todas las fallas de energía, 200.000 pesos es una muy buena inversión para proteger un equipo que vale 3 millones. Ah, vale, gracias Johnny por la aclaración. Con todo gusto. Bueno, compañeros, hasta ahí llega mi presentación. No sé si tiene alguna preguntas en cuanto a la línea de cómputo de impresoras. No, Johnny, ha sido muy bien como que la información y ha sido muy clara. Ya de pronto, pues los muchachos pueden, cualquier cuestión, vuelven y repasan el video y miran dónde quedaron inquietudes y lo pueden revisar. Pero bueno, el video es que uno puede adelantar, atrasar y mirar dónde fue que se habló de eso para hacerlo. Pero me parece que está muy puntual y esa ficha que hiciste es como técnica ahí que tiene Milton, me parece que es una ficha muy importante para poder acertar lo que el cliente necesita. Tenías razón cuando decías muchas veces un cliente que necesita solamente Word, videitos, un Excel y le convierten un computador inmensamente costoso con unas características en aras de poder venderle mucho al cliente, y ahí es donde el negocio queda desbalanceado porque el cliente no va a quedar como satisfecho. Pero si le vendemos un computador el que realmente necesita, pues hombre, el cliente, más bien si queremos venderle de pronto un poco más y tiene capacidad en otra necesidad que él tenga. Por ejemplo, la UPS, que eso pues le está protegiendo el equipo a la persona, los accesorios del mismo equipo, la camarita, el forro, una impresora, y ahí puede complementar sin necesidad. Entonces, creo que fue muy oportuna la capacitación. No sé si algún compañero de pronto tiene alguna inquietud para poder dar por terminado entonces ahí la capacitación. Qué pena, yo sigo preguntando, es que estoy inquieta. Claro, Ana, muy bien. Cuando hablamos del disco extraíble, ¿a qué hacemos referencia? Digamos que hay personas que dicen, ay, es que necesito un disco extraíble. Sí, señora. Bueno, digamos que en el almacenamiento que estábamos hablando existen los dos tipos de almacenamiento que mencionamos, ¿cierto? El mecánico y el en estado sólido, que van internos en los equipos de cómputo. Esos hacen parte del computador, ¿cierto? Cuando hablamos de un disco externo, es un disco que se conecta mediante un puerto USB al computador y nos permite almacenar la información de manera externa, porque quiere tener, por ejemplo, una contadora necesita tener su backup de información en un disco externo. Esos también los vendemos. Todos los accesorios de computadores también los podemos vender. Entonces, no, sí, pero es que yo necesito también un disco externo porque yo tengo la contabilidad de 5 empresas y ni por el berraco, a mí se me roban el computador y que lo roben, pero lo que no me pueden robar es la información. Bueno, si usted requiere eso, nosotros le podemos vender un disco externo en la cual usted va a poder almacenar su backup de información de esas empresas, ¿cierto? Y en el momento, por ejemplo, los contadores se pueden ir de viaje para Cartagena, no va a tener que llevarse todo su computador, sino que de pronto va a poder llevarse solo su disco duro o visitar a una empresa y no necesita andar con su computador en todo momento, sino que simplemente con ese disco externo puede acceder a la información, que hoy en día la gente que pues ya estamos migrando, se paga es por un almacenamiento en la nube, ¿cierto? Entonces ya ni siquiera es cargar con un disco físico en la mano, sino que se almacena en la nube. Hay informaciones muy delicadas que no pueden estar en la nube porque nadie las puede ver, contabilidades que nadie las puede revisar, no lo sabe. Para eso están los discos externos y son extraíbles, pero no hacen parte del computador. No es como que yo le pueda sacar mi disco duro a mi computador y llevarme la información, no. Son dos componentes totalmente diferentes. Uno, el disco duro que va interno en el computador, y otro el que yo puedo transportar como una memoria USB. No sé si respondí tu pregunta.
Vale, sí señor, gracias. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Y lo que les digo, en esta parte de cómputo, tranquilos, sí, vamos a estar siempre en aras pues, de poderles responder y estar atentos a sus inquietudes, porque sabemos que ustedes no son técnicos, pero se los aseguro que con esta capacitación saben más que el 85% de las personas que van a atender. Eso sí se los puedo asegurar. Ok, yo listo, dándole cumplimiento al tiempo. Son las 11 de la mañana, entonces pues voy a parar la grabación